Deus tiene planes para tu vida en este año. Y los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Sin embargo, para que estos planes se cumplan, es necesario tener un espíritu fuerte, porque también pasaremos por momentos de prueba, cruzaremos desiertos y navegaremos por aguas turbulentas. Pero si tenemos un espíritu fuerte, vamos a permanecer firmes en Dios y en sus promesas. Por eso que hoy me gustaría hablarte sobre los 3 pasos para tener un espíritu fuerte. Ya empezamos. Olá e seja bem-vindo a este canal. Es un enorme placer poder estar contigo en un vídeo más. Y yo tengo la certeza que este mensaje te va a ayudar y a fortalecer tu espíritu. Por eso, desde ya, déjanos tu like para apoyar este canal y apoyar este mensaje. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana porque vamos a subir muchos mensajes más que te van a edificar espiritualmente y te van a ayudar a lo largo de todo este año para que sea de gran bendición para tu vida. Nuestra condición espiritual tiene un gran impacto en las diversas áreas de nuestra vida, como la raíz de un árbol tiene un gran impacto en cómo serán sus frutos. Si queremos cambiar los frutos de nuestra vida, tenemos que tratar de la raíz. Si queremos tener una vida fuerte, un matrimonio fuerte, una economía fuerte, una salud fuerte, nuestro espíritu tiene que ser fortalecido. Es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, en el versículo 14. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Un espíritu fuerte puede sostenernos en los momentos más difíciles que pasemos. Cuando pasamos por pruebas, un espíritu fuerte nos mantiene firmes en el Señor, nos mantiene firmes en sus promesas. Pero la pregunta que se coloca es, ¿cómo podemos fortalecer nuestro espíritu? El primer consejo es, cuida tu dieta espiritual. Según los expertos, somos lo que comemos. Por eso que cuando vamos a un chequeo médico, el médico nos pregunta cómo está nuestra dieta, porque él sabe que lo que comemos va a influir en nuestra salud física. Pero lo que muchas personas no saben es que lo mismo se aplica en el ámbito espiritual. La palabra de Dios es el alimento que fortalece nuestro espíritu. Por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento adecuado para fortalecer nuestro espíritu. Sin embargo, hay personas que en vez de alimentarse con la palabra de Dios, se alimentan de otras palabras, palabras negativas, palabras del mundo, palabras de los incrédulos, palabras de los medios de comunicación y de las redes, que en su mayoría son palabras contrarias a la palabra de Dios. Y estas palabras generan confusión, miedo, incredulidad y dudas. Por eso que debemos tomar mucho cuidado con las palabras que nos alimentamos. Debemos alimentarnos apenas de la palabra de fe, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene todos los nutrientes que nuestro espíritu necesita para estar fuerte. El segundo consejo para fortalecer tu espíritu es hacer ejercicio espiritual. Una persona que quiere desarrollar sus músculos sabe que no será de una hora para la otra. Será un proceso en que exigirá de la persona perseverancia, porque el músculo no crece, no se fortalece de una hora para la otra. Es necesario dedicación, entrega, es necesario perseverancia. Lo mismo acontece con la fe. La fe se puede asemejar a un músculo. Si queremos que la fe crezca, que la fe aumente,
que a fé se fortalezca, temos que perseverar, temos que alimentar-nos da palavra de Deus e devemos exercitá-la. E quanto mais praticamos a palavra de Deus, mais nossa vida espiritual se vai fortalecer. Sed hacedores de la palavra e não solamente oidores que se enganam a si mesmos. Porque se alguno es oidor de la palavra e não hacedor, é semejante a um homem que mira su rostro natural em um espejo, pois depois de mirar-se a si mesmo e ir-se, imediatamente se olvida de que classe de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, não habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Observa que se queremos ser personas felizes, personas bem-aventuradas em todo aquello que hacemos, devemos ser praticantes, hacedores da palavra de Deus, e não apenas oidores. Quando praticamos a palavra de Deus, quando obedecemos a lo que Deus disse, isto fortalece nossa vida espiritual. Como o músculo que é exercitado com o tempo, cresce, se fortalece, quando praticamos a palavra de Deus, quando hacemos de la obediência um hábito, ou seja, quando praticamos o que Deus nos disse constantemente, isto nos vai fortalecer cada dia mais e seremos fortes para vencer neste ano de 2022. E o terceiro conselho para fortalecer tu espírito é orar sem cessar. Antes de ser crucificado, o Senhor Jesus orava em el Getsemaní. Ele sempre hacía de la oração a fuente de sua fortaleza. E ele levou consigo a 3 discípulos, a Juan, Jacobo e a Pedro. E quando Jesus regressou de orar, viu que seus discípulos, em vez de velar, estavam dormindo. Então Jesus les dijo: ¿Con que não pudisteis velar uma hora comigo? Velad e orad, para que não entreis em tentação. El espírito está dispuesto, pero la carne es débil. La tentação viene para todos, pero quando estamos fortalecidos em Deus, quando temos um espírito fuerte, podemos evitar a tentação, porque uma coisa é que venga a tentação e outra coisa é cair em ella. Quando meu espírito está fuerte, isto debilita minha carne, pero quando meu espírito está débil, isto fortalece minha carne. Para não cair na tentação, devemos fortalecer-nos em la oração. Há pessoas que só oram depois que o problema aparece ou depois que toma uma mala decisão. Nós não podemos orar apenas depois do problema. Devemos orar sempre. Devemos sempre fazer da oração nossa arma de guerra. Devemos estar em comunhão com Deus sempre. Não devemos orar apenas para pedir coisas a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir. Ele dijo: pedid e se os dará, buscad e hallareis, llamad e se os abrirá. Sin embargo, não podemos limitar-nos a pedir. Temos que orar principalmente para ter comunhão com Deus, para permanecer fuertes, para que quando venga o dia malo, estemos preparados para enfrentar qualquer prueba, qualquer dificuldade. A oração não apenas cambia as circunstâncias, senão que cambia a la própria persona. Por isso devemos orar constantemente, sem cessar e sem desmaiar. Ora sempre, quando tenhas ganas, quando não tenhas ganas e hasta que tenhas ganas, porque a oração é nossa arma de guerra. Por isso que em Efésios capítulo 6, o mesmo capítulo em que o apóstolo Pablo habla acerca de la necessidade de revestir-nos com a armadura de Deus e de lutar a guerra espiritual que temos, não contra a carne, nem contra a sangre, senão contra os principados e as potestades, ele habla acerca de la oração.
En el versículo 18 del capítulo 6 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Em todo tempo devemos orar em espírito, para que desta forma podamos vencer todas as pruebas e batalhas espirituais que vamos a tener en este año. Si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, nos alimentamos com a palavra de Deus, practicamos a palavra de Deus e oramos sem cessar, eu tenho a certeza que este ano será um ano maravilhoso e os planos de Deus se vão a cumprir em tu vida. Eu espero que este mensaje te haya ajudado e se te ha gostado, déjanos tu like e também tu comentário, porque tu opinião é muito importante para nós. E se eres novo neste canal, não te olvides de suscribirte e ativar a campana, porque vamos a subir mais mensagens como este que te vão ajudar. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo vídeo.